¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde, hoy que es miércoles 23 de septiembre, fecha en la que se cumplen 6 meses desde que comenzara en nuestro país el confinamiento y las medidas de distanciamiento físico con el objetivo de disminuir los contagios por COVID-19. Desde entonces, nuestra Universidad Nacional Autónoma de México ha dado muestra de su vocación de servicio a través de sus 3 pilares, que son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Precisamente el día de ayer, el rector de nuestra universidad, el doctor Enrique Graue, anunció que puso en marcha un plan de emergencia para ayudar a los estudiantes y a la comunidad que más lo necesita a través de la compra de 20,000 tabletas, y también anunció que pondrá a disposición de todos aquellos necesitados su infraestructura tecnológica con el objetivo de mantenernos comunicados, conectados, y también con el objetivo primordial de continuar la educación a distancia. Esto es parte de lo que sucede en nuestra universidad, aquí en los campus universitarios en la Ciudad de México, pero también nuestra universidad ha dado cuenta de esta vocación de servicio más allá de nuestras fronteras. Y esta tarde viajaremos hasta Seattle, en Estados Unidos, para conocer la realidad de las familias mexicanas en particular y de la comunidad latina, precisamente, que ha sido fuertemente golpeada por esta pandemia a raíz de la desigualdad y de la falta de oportunidades. Además de todo esto, tenemos cultura, humor. Flavio continúa en Los Ángeles y también nos acerca a las realidades de los connacionales del otro lado de la frontera, así que muchísimo durante los próximos minutos. Y comenzamos con un panorama de lo que ocurre en nuestro país a partir de las voces de las autoridades de la Ciudad de México y de las autoridades de salud de México. Comenzamos con este resumen inicial. También se ha reducido la mortalidad, también se ha reducido la ocupación hospitalaria, también se ha reducido el porcentaje de positividad, es decir, cuántas personas tienen el virus SARS-CoV-2 entre aquellas que tienen los síntomas de COVID y se les toman muestras para diagnóstico por laboratorio. Todo esto nos da un panorama muy consistente de reducción de la epidemia. Estos cambios o estos marcadores genéticos son propios de estos virus y se van presentando conforme las infecciones van concurriendo. Otra manera de poder utilizar este material genético es muchos científicos ocupan este material genético para poder hacer la elaboración de vacunas. La recaudación que hace el SAT, todos los ingresos son precisamente para que tenga financiamiento el gobierno federal para todos sus programas. Si vemos esa gráfica, lo que está en verde es todo lo que se gasta el gobierno federal en sus secretarías, en programas del bienestar, educación, salud, los proyectos de inversión, etcétera. También se está analizando el poder abrir ya en escuelas, no en todo el país, sino donde se van creando las condiciones. Hay estados en donde ya están a punto de pasar. Campeche y Chiapas, no sé si sean esos. A verde, sí. El caso de Campeche y el caso de Chiapas. Y en más sobre cifras, la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos anunció que, de acuerdo a sus cifras oficiales, Estados Unidos ha registrado poco más de 200,000 fallecimientos a raíz de la pandemia, lo que significa que este número de muertos es mayor a los que se han registrado durante las guerras más recientes de este país, como son Vietnam, Irak y Afganistán. Vamos enseguida con un resumen internacional de lo que ocurre por COVID-19. Estados Unidos supera las 200,000 muertes por COVID-19. India reporta 75,083 nuevos casos en las últimas 24 horas, su recuento diario más bajo en casi un mes, y registra un número récord de recuperaciones diarias con 101,468 personas. La farmacéutica Johnson & Johnson comienza la etapa final de ensayos clínicos de su posible vacuna contra la COVID-19. Israel registra 6,923 nuevos casos, su mayor incremento diario desde que inició la pandemia. Argentina reporta récord de muertes diarias, sumando 470 en las últimas 24 horas.
Venezuela detecta repunte de casos con 1,010 nuevos contagios en las últimas 24 horas. México acumula 74,348 muertes por COVID-19 y suma 705,263 contagios confirmados. Francia cumple 11 días consecutivos, registrando más de 10,000 casos diarios. Arabia Saudita anunció la apertura gradual de los lugares sagrados como la Gran Mezquita de la Meca y Medina, limitados al 30% de su capacidad inicialmente. Reino Unido establece nuevas medidas restrictivas por coronavirus durante 6 meses. Chile y Colombia se unen al Plan Mundial de Distribución de Vacunas contra la COVID-19, COVAX Facility de la OMS y la Alianza para la Vacunación, Gavi. Irlanda del Norte permitirá la reapertura de 600 bares a partir de hoy. Replantear nuestras acciones y evaluar nuestros hábitos son algunas de las enseñanzas que nos ha dejado esta pandemia, quien también nos ha mostrado la importancia de estar muy de cerca y de seguir lo que realizan los científicos y la comunidad, no solamente de nuestra universidad, sino del mundo entero. Esta tarde, como todos los días, el doctor Carlos Rosales nos habla, por ejemplo, de COVID-19, de dengue y también de pruebas. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Seguimos con las preguntas de nuestro público de la UNAM Responde. Desde Monterrey nos dicen, aquí ha habido personas que presentan fiebre, dolor de cabeza y malestar muscular. Van al médico y les dicen que es la COVID-19. Pero cuando hacen los estudios de laboratorio resulta que era dengue. La pregunta es, ¿cómo diferenciar entre estas enfermedades? Bueno, los síntomas son muy parecidos y cuando los médicos revisan, pues sí pueden sospechar que es una infección viral y por la pandemia ahora probablemente COVID-19. Sin embargo, la única manera efectiva de diferenciar estas enfermedades es con pruebas de laboratorio. Entonces, no hay que alarmarse de más. Si usted presenta síntomas, vaya al médico, el médico ordenará los análisis correspondientes y las pruebas de laboratorio nos dirá si la infección viral es por el coronavirus, dengue o algún otro virus. Una pregunta relacionada es, si ya di positivo a la prueba de COVID, ¿cuánto tiempo debo esperar antes de realizarme la prueba otra vez? Bueno, la prueba detecta la presencia del virus, esto es, el material genético del virus a través de una prueba de laboratorio. Esto significa que la persona en este momento está infectada con el virus. No tiene mucho sentido hacer la prueba otra vez. Lo que hay que hacer es esperar para ver cómo se desarrollan los síntomas. Si usted desarrolla síntomas graves, el médico decidirá qué tratamiento seguir. En otro caso, solo hay que mantenerse aislado de las demás personas para no esparcir la infección. Una segunda prueba de laboratorio no tiene gran utilidad para decidir qué tratamiento seguir. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Buenas tardes. Y bueno, en el año de 2009 inició actividades el Centro de Estudios Mexicanos en Seattle, con sede en Washington, Estados Unidos, y desde entonces tiene como uno de sus objetivos principales crear un vínculo con sus estudiantes mucho más allá de lo académico. Esta tarde hablaremos de la realidad a la que se enfrentan los mexicanos y la comunidad latina en general, de mano de su director, el licenciado Jorge Madrazo Cuellar, quien es director de este centro en Estados Unidos. También es egresado de la Facultad de Derecho, se ha desempeñado como cónsul de México durante del 2001 al 2006, pero también ha estado como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también ha sido Procurador General de la República. Licenciado, muchas gracias, un gusto que esté con nosotros en este espacio universitario de TV UNAM. Buenas tardes. Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarla a usted, Rosa, y a su teleauditorio tan significativo de TV UNAM. Y desde luego estoy a sus más absolutas órdenes.
pues mucho de qué platicar, licenciado, para conocer qué sucede más allá de nuestras fronteras, no solamente con los estudiantes, sino con sus familias. Y bueno, comentábamos de la trayectoria y de la historia que tiene este centro de estudios, que tiene como uno de sus objetivos principales realizar programas, actividades, por supuesto, iniciativas que ayuden en todos estos sentidos. ¿Por qué no comenzamos, licenciado, conociendo cuál es la agenda de este centro de estudios de la UNAM en Seattle? Bueno, esta oficina de la UNAM en Seattle es un centro de estudios mexicanos. La UNAM tiene en América del Norte, Estados Unidos y Canadá, 7 centros. De esos 7 centros, 3 son escuelas de extensión en San Antonio, en Chicago y en Gatineau, en Canadá. Y las otras somos centros de estudios mexicanos, es decir, somos pequeñas células de la UNAM que somos hospedadas por otras universidades de nuestras regiones, y nuestro trabajo consiste en la enseñanza del español, la difusión de la cultura mexicana, la vinculación de estudiantes de nuestras regiones con estudiantes de la UNAM y del personal académico, el desarrollo de investigaciones conjuntas, y en el caso muy específico de Seattle, coordinamos un programa que se llama Programa de Apoyo a los Mexicanos en el Extranjero, creado por el señor rector para ayudar directamente a las comunidades, más allá de las funciones de enseñanza, investigación y difusión de la cultura. Se llama el PAME, y aquí también desarrollamos algunos programas muy directos, como cómo le ayudamos a los chicos latinos y mexicanos en la enseñanza, aprendizaje de las matemáticas, que ha sido un programa de los mexicanos en México, pero también de los mexicanos en Estados Unidos. El tema de la diabetes tipo 2, las comunidades mexicanas en México y en Estados Unidos tenemos una tendencia enorme a generar obesidad, tanto en niños como en adultos, y después de la obesidad en la diabetes tipo 2. Y bueno, estamos también trabajando con las comunidades ahora con el tema de la pandemia que ha venido azotando al mundo. Más o menos esa es la agenda que hacemos muy poquitos. Aquí tenemos como un profesor invitado al doctor Guillermo Sheridan, que es investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Tenemos el gran gusto que nos apoyen muchos de los trabajos de difusión y de investigación que hacemos, y un reducido equipo que se encarga de las redes sociales y de toda la parte de la administración de esta pequeña oficina, pequeña pero con mucho entusiasmo. Exactamente, y tan necesarias estas redes sociales y estos grupos que están trabajando, aunque sean reducidos, para atender, digamos, a cuántas personas, cuáles son los estudiantes que están ahorita vinculados directamente con este centro, licenciado. Bueno, la comunidad mexicana es una comunidad grande en el estado en donde está situada la sede de Seattle. Calculamos que por lo menos hay 800,000 mexicanos por aquí. Y yo no le puedo dar un número específico de estudiantes o de profesores de la UNAM en la región, pero es un número interesante. Y además de trabajar con ellos, trabajamos con estudiantes de muchas universidades públicas y privadas del estado que están interesadas en vincularse con la UNAM, y vinculamos también al personal académico. Lo hemos hecho mucho en el área de Derecho. Hoy estamos trabajando directamente con la Facultad de Medicina en el área de medicina familiar para el intercambio de residentes, de manera que es a los 2 niveles. Y además enseñamos español y además difundimos la cultura. Por ejemplo, el último evento que tuvimos, ahora necesariamente virtual, vivimos en un mundo virtualizado en relación con la pandemia, fue una conferencia del doctor Guillermo Sheridan sobre qué pensaría Octavio Paz de los Estados Unidos si viviera en este momento. ¿Cuál fue la historia y la trayectoria de Paz en Estados Unidos? Fue una conferencia que organizamos aquí que vieron más de 6,000 personas por Facebook. De manera que este es el tipo de asuntos de los que nos encargamos, y la verdad es que estamos muy contentos y entusiasmados enfrentando estos desafíos. Hay 2 formas de ver las cosas. Hay que ver el desafío de una manera pesimista o de una manera optimista. Y nosotros pensamos que esta es una oportunidad para ser mejores en nuestra esfera muy personal e íntima, y deseando que el mundo después de esto sea mejor. Algo que sería terrible es que después de la pandemia el mundo siga igual,
creo que habríamos desaprovechado una lección muy importante. De manera que trabajando juntos esperamos salir de esto y esperamos salir fortalecidos. Exactamente, con referencia a estos datos que efectivamente no pueden ser muy exactos ni muy concretos, porque una de las prioridades de este centro de estudios es crear puentes, entonces es un poco complicado saber cuántos, digamos, van de ida y cuántos están de vuelta, licenciado, pero algo que sí, de lo que sí nos puede hablar a detalle es digamos, ¿cuál ha sido el impacto, cuál es la situación que están viviendo los mexicanos y los latinos en esta, que es una de las zonas estadounidenses? Bueno, Seattle es la zona más grande de Washington, y aquí hay, como nos decía, una buena cantidad de mexicanos. Se dice que aquí se pudo haber dado el primer caso de COVID-19 y el número de decesos y el número de contagiados en Estados Unidos pues tiene cifras en verdad altas, ya lo manejábamos hace unos minutitos. ¿Cómo ha impactado a estas comunidades, a estas familias en esta zona de Estados Unidos? Bueno, mire, no sé si realmente fue en Seattle o en nuestro vecino estado de Oregon, en donde se dio en Estados Unidos el primer diagnóstico claro de COVID-19. Y es que pudo haber habido antes de enero, de finales de enero de este año, algunos otros asuntos, algunos otros contagios de COVID-19, pero como se sabía bastante poco del virus, se sabía bastante poco de cómo hacer el diagnóstico, pudo haber habido casos que sencillamente no se registraron como COVID-19, que fueron registrados como contagios de vías respiratorias o incluso fallecimientos por problemas respiratorios, y no lo registraron como COVID-19. Sin embargo, algunos de los primeros oficiales sí se dio precisamente en esta zona de los Estados Unidos, en un nursing home, sino en un centro de cuidado para adultos mayores. Y al principio se pensó que la letalidad del COVID-19 estaba solamente relacionado con este tipo de adultos mayores que además tenían enfermedades preexistentes. Ya vamos a ver cómo el propio COVID se ha encargado de mostrarnos que esto era totalmente falso y que nadie puede estar a salvo de contagiarse de este virus que nos ha venido a cambiar el mundo de una manera tan dramática. Pero por lo que se refiere a las comunidades latinas y específicamente mexicanas en Estados Unidos, déjenme tratar de darles algunos datos. Yo creo que a veces con tanta estadística la gente solamente se pone más nerviosa y se siente hasta un poco fastidiada de toda esta danza de miles y de millones. Pero a veces es útil para poder encuadrar realmente la problemática y sobre todo encontrar la solucionática a todos estos conflictos. Bueno, en Estados Unidos, que tiene el 5% de la población del mundo, tenemos el 25% de los contagios de COVID-19 que se han registrado oficialmente. Es decir, mientras que en el mundo el número de contagios llega hoy a casi 32 millones, ayer estaba viendo las últimas cifras y eran 31.675.961 casos de coronavirus, con casi ya 1 millón de muertos en el mundo. Había ayer 972.625. Bueno, pues de todo ese universo de personas contagiadas, 7.374.485 corresponden a los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo con el 5% de la población del mundo tenemos el 25% de los casos de coronavirus? Esto ya es un dato que nos debe hacer reflexionar. Las cosas no andan bien, no han andado bien en los Estados Unidos en materia de cómo encarar el coronavirus. Y podemos enseguida figurarnos muchas de las razones por las cuales estamos con estos números. Ahora, después de los Estados Unidos, en esta lista de 10 países con el mayor número de contagios, sigue la India. Sí, nada más que la India tiene 1.320 millones de personas, mientras que Estados Unidos tiene 330 millones. Y a esa lista le siguen, después de la India, varios países latinoamericanos, Rosa, que es algo que nos debe de preocupar, es algo que nos debe llamar a la reflexión. Sí, claro. A ver, el primero, Estados Unidos, después la India, después Brasil, en cuarto lugar Rusia, pero ya en quinto lugar la República del Perú.
y después Colombia, y después México, y ahora otra vez España, luego Sudáfrica, y en el 10º lugar de los países con más contagios, Argentina. Quiere decir que de los 10 países con más contagios, 5 países son iberoamericanos. Y esto es algo que nos debe llamar a la reflexión. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Hay alguna relación entre nuestra cultura iberoamericana, y digo iberoamericana y no latinoamericana porque está Brasil incorporado en esto? ¿Hay alguna relación cultural que nos permita sacar alguna correlación entre el número de infectados y las culturas de estos países? Bueno, como quiera que en Estados Unidos el dato para las comunidades latinas y mexicanas es dramático. Y a veces en México siento yo que nos ocupamos de las comunidades mexicanas o latinas cuando hablamos de temas de migración o hablamos de temas de remesas, ¿no? Que es lo que realmente le da este profundo sentido heroico, y lo digo con todo énfasis, a las comunidades mexicanas y latinas que viven en este gran país. Vamos a ver los números muy pronto de cuánto pesamos los latinos, cuánto pesamos los mexicanos en Estados Unidos, porque en 7 días se acaba la labor de levantamiento del censo. El año que viene vamos a tener ya resultados más concretos. Pero bueno, no se nos puede olvidar que de cada 4 familias mexicanas, una tiene un familiar, por lo menos un familiar en los Estados Unidos. De aquí la importancia, por ejemplo, de las remesas. Realmente la economía mexicana sería muy distinta si estas remesas no hubieran estado llegando. Y han estado llegando, y en números mayores, durante la pandemia. Fíjese, el trabajo de estas familias, que no obstante las dificultades que están teniendo aquí en Estados Unidos, están enviando más dinero de regreso a México para que sus familias, que también están enfrentando el mismo problema, puedan estar económicamente más cobijadas. Déjeme darle solamente un dato para empezar, y luego usted me dirá en qué momento hacemos una pausa para regresar a ver cuáles son las causas. Comencemos, terminemos con este dato. En el estado de Utah, por ejemplo, la población mexicana, la población latina, y realmente debo decir mesoamericana, es el 14%. Sin embargo, el número de contagios por coronavirus es el 34.3%. En el vecino estado al sur de Oregon, el total de la población latina es el 13%. Sin embargo, de los contagiados por coronavirus es el 39.8%. Y aquí donde nosotros estamos, en Seattle, en el estado de Washington, también la población latina cuenta para el 13% de la población total. Pero el número de contagiados por coronavirus es el 42%. De manera que nos estamos enfermando de coronavirus, nos estamos contagiando y nos estamos muriendo de manera desproporcionada. Los latinos generalmente estamos subrepresentados en todo, pero en las pocas cosas en las que estamos sobrerepresentados es en la enfermedad y en la muerte. Esto es algo terrible que nos debe llamar profundamente a la reflexión. Efectivamente, no solo nos debe preocupar, nos debe ocupar a muy distintos niveles. Licenciado, ahora sí es momento de hacer una pausa, pero con este panorama, con esta introducción nos quedamos y regresaremos, por supuesto, para hablar de las causas y de las repercusiones, no solamente en cuestiones del cuidado de la salud, en cuestiones económicas, de cómo repercute en las familias que viven allá y como nos dice el contacto que tienen, a fin de cuentas, con sus familiares aquí en nuestro país. Regresamos después de la pausa para seguir conversando con el licenciado Madrazo sobre estas comunidades en Estados Unidos, y también regresamos con nuestras recomendaciones de cultura y mucho más aquí a la UNAM Responde. No se vayan. Ya estamos de regreso en la UNAM Responde y comenzamos con nuestras recomendaciones para estar en contacto con Cultura UNAM desde casa.
Este jueves se estrena ¿Qué le pasa a la gente tú?, obra que cuestiona la interacción que hemos tenido en pandemia y que nos ha orillado a mantener la comunicación de manera virtual en diferentes circunstancias. Esta pieza, que forma parte del programa Conexión Inestable de Teatro UNAM, gira en torno a una mujer diagnosticada con Alzheimer que se ve envuelta en un nudo de complicaciones propias de su enfermedad y que se agravan con el confinamiento, afectando su memoria a partir de un sentimiento de vacío, originado a su vez por una introspección personal. Continúan las sesiones de escucha organizadas por Casa del Lago para disfrutar algunos de los espectáculos nocturnos más sorprendentes que nos regala el manto estelar. En esta ocasión, la narración de la observación astronómica número 6 correrá a cargo de la doctora Mabel Velardi, del Instituto de Astronomía de la UNAM, y que tiene como objetivo admirar la región brillante de la nebulosa del Águila y sus pilares de polvo oscuro, donde se albergan miles de estrellas en formación. El 9º módulo del Seminario Permanente de Cine y Género de la UNAM estará dedicado a abordar el tema Familias y Crianzas Diversas, Madres y Padres de Película. A través de películas y documentales se discutirán los retos que enfrentan familias conformadas de diversas maneras y sus representaciones cinematográficas, lo que servirá para analizar las nociones socialmente establecidas de familia, maternidad y paternidad. Se trata de un espacio que propicia el respeto a la diversidad y el cambio, partiendo de la perspectiva cinematográfica. Y seguimos echando un vistazo al movimiento de independencia de nuestro país desde la óptica de los chicos de En Trending, quien hoy nos presenta la segunda parte de este reportaje sobre un hecho fundamental de nuestra historia. Los supuestos que planteaba la independencia de México, como soberanía, igualdad o desarrollo, ¿realmente se alcanzaron? ¿Es México un país independiente? Estas son preguntas realmente complicadas. Existe una Carta Magna que nos establece jurídicamente como una república federal y con el reconocimiento internacional de nación independiente. Formalmente somos un país independiente. Tenemos el reconocimiento de la sociedad internacional de nuestra autodeterminación y reconocemos en el Estado mexicano nuestra máxima autoridad y en quien delegamos la soberanía, y esta es reconocida por la comunidad internacional. Está en nuestra legislación, en nuestra Constitución. El país forma parte de múltiples organismos y acuerdos internacionales, y por sus relaciones con el extranjero, debe rendir cuentas no únicamente a la nación, sino a todos los países con los que tiene nexos. El sistema económico de un país es fundamental para el desarrollo y mantenimiento del mismo. Hay quienes incluso lo catalogan como la base de un país por encima del sistema político, debido a las condiciones globalizadas de hoy en día. Desde esta perspectiva, México no tiene un sistema económico independiente. Desde el inicio de la vida independiente de México, nuestro país ha reforzado ciertos patrones de dependencia, sobre todo a través del comercio exterior, es decir, nunca hemos estado aislados. Habría que señalar que hemos tenido una relación que nos une con el comercio mundial, con los mercados mundiales, a través de estas relaciones, digamos, dominantes o hegemónicas que establecimos primero con España, luego con Inglaterra y luego con los Estados Unidos. A partir de la década de los 80 del siglo XIX, la relación de México con Estados Unidos cambió radicalmente y este se convirtió en el principal país inversor en México, el principal acreedor y nuestro mayor socio comercial. Dependemos enormemente de la economía norteamericana, digamos de manera similar a lo que había ocurrido durante el siglo XIX con Inglaterra y a lo que había ocurrido durante el periodo colonial con España. El 82% de las ventas de México y el 81% de sus exportaciones se realizan con Estados Unidos, además de recibir hasta $92 millones en inversión extranjera estadounidense, lo que no es sorpresa, siendo que junto con Canadá son integrantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy sustituido por el TEMEC, el mayor acuerdo comercial para México. México es parte de una sociedad globalizada,
por lo que su vinculación con la comunidad internacional es tanto política como económica. A mí me parece que hablar de independencia hoy en día necesariamente implica cambiar nuestro concepto de Estado y de sociedad. Hablar de independencia en consideración de que el gobierno mexicano y la sociedad mexicana están vinculados con la comunidad internacional. Sin duda, México es un país independiente desde el punto de vista formal, legal, político. Tenemos una constitución, tenemos un Estado, tenemos una serie de instituciones que pues, nos han permitido gobernarnos y administrar los asuntos públicos desde hace más de 200 años, pero desde el punto de vista económico hay una serie de factores que restringen esta independencia, ¿no? Como ya señalaba, la inversión extranjera, los préstamos que se contratan desde el exterior y el comercio exterior son mecanismos que restringen esta independencia. Mucho que reflexionar sobre este tema. Antes vamos a cargar baterías con la cápsula que nos prepararon los chicos de No Memes. Perdón, ya vimos que están bien clavados con el tema, pero en No Memes tenemos un mensaje que les va a gustar, yo sé lo que les digo. Es momento de hacer una pausa. Al regresar seguiremos platicando sobre la situación de los latinos en Estados Unidos aquí en la UNAM Responde. Regresamos. Qué gusto que continúen con nosotros aquí en la UNAM Responde, y para comenzar este último bloque viajamos hasta Washington para enlazarlos con el director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Seattle, el licenciado Jorge Madrazo Cuellar, quien se ha desempeñado también en nuestra universidad como profesor, coordinador de humanidades y también como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Licenciada, hablábamos en ese primer bloque de algunas cifras que por supuesto son importantes para entender algunas realidades, pero muchas veces es indispensable conocer los cómo y los porqués. Y en este segundo bloque me gustaría comenzar por ahí donde nos quedamos conociendo las causas de por qué los mexicanos, los latinos resultan ser los más afectados en un país que ha resultado ser el más afectado tanto en número de contagios como en número de decesos a causa de la enfermedad de COVID-19. Pues Rosa, esta es realmente una invitación para que meditemos todos juntos acerca de las causas y encontrar soluciones. De aquí la importancia que le doy yo a un programa de televisión como este, primero a tomar conciencia del problema y después a buscar conjuntamente, reflexionar conjuntamente para encontrar soluciones. Las cifras, como decía yo, son verdaderamente escandalosas. Por ejemplo, entre personas de 0 a 24 años de edad, es decir, de recién nacidos hasta adultos jóvenes, el porcentaje de muertes es, dentro de los latinos, es del 44.3%. Pero todavía hay datos más escandalosos. Por ejemplo, latinos entre los 25 y los 34 años, en plena edad productiva, nuestra gente que está trabajando, el porcentaje de muertos es del 43.2%. Y entre 35 y 44 años, los latinos se mueren en un 49.7%.
Estas son cifras realmente terriblemente dolorosas. Mira, hay ciudades como Los Ángeles, y sé que van a tener algún contacto también con su representante en Los Ángeles. El porcentaje de muertos latinos es el 51%, y no es el 51% de la población de Los Ángeles. De Houston, Texas, el 50%, y todavía peor, de San Antonio, Texas, el porcentaje es el 68%. Algo tenemos que hacer. ¿Cuáles son las causas? Bueno, primero que nada, nuestra gente, nuestros mexicanos, nuestros latinos, son considerados como trabajadores esenciales. Es decir, que desde el inicio de la pandemia, por el tipo de trabajo que desarrollan, han tenido que salir a trabajar. Los que están en la industria de la construcción, los que están en la agricultura, en la cadena de suministros, en los servicios. Muchos de ellos son amigos latinos, son muchos amigos mexicanos que por esa razón se han contagiado. Pero además, la injusticia de la desigualdad en el acceso a los servicios médicos. Piensen, por ejemplo, que todos los mexicanos y latinos que todavía no arreglen sus papeles, que son indocumentados, no tienen un seguro médico, que no tienen acceso muchas veces a los bancos de alimentos y de alimentos que tengan un valor nutricional. Y luego, las condiciones preexistentes. Como decía hace un rato, los mexicanos tenemos esta tendencia a la obesidad y a la diabetes tipo 2. De la obesidad pasamos muy rápidamente a la diabetes tipo 2. Y los diabéticos, pues se mueren más y se enferman más y se contagian más que las personas que no lo son. De manera que tenemos también esta terrible predisposición por factores preexistentes. Y luego, finalmente, yo creo que hay también un poco de tema cultural. Este pensamiento mágico de muchos mexicanos, de que a mí no me va a pasar nada, a mí me cuidan en las alturas, yo tengo aquí esta estapita que me va a proteger. Y bueno, todas estas cosas pues generan también mayores contagios y mayores índices de muerte. Licenciado, considerando estas realidades, perdón que lo interrumpa, considerando estas causas, y por supuesto son motivos que hay que estudiar, analizar y de por supuesto además ocuparse, me gustaría preguntarle su opinión acerca de la atención, no solamente médica, que es lo que ya nos mencionaba, sino la visibilidad que tienen los mexicanos, los latinos en estas comunidades, en estas ciudades estadounidenses. Hay regiones donde hay un mayor número de mexicanos, como sucede en Los Ángeles, pero ¿qué sucede en Washington, por ejemplo? ¿Qué tanta atención se le da por parte de las autoridades, tanto mexicanas allá del otro lado de la frontera como de las estadounidenses? Bueno, yo vivo en un estado que es muy progresista en todos sentidos. Y aquí la verdad es que los trabajadores, independientemente de su condición migratoria, están bien cuidados y tienen acceso a servicios de salud. A pesar de eso, los índices de letalidad y de contagio son muy altos. Por eso digo que también hay un factor cultural que debemos de considerar. Y bueno, casi la mitad de los mexicanos, entre mexicanos por nacimiento, la mitad prácticamente todavía no regulariza su situación. Y esto también da lugar pues a tener temor, y el temor a esconderse, y esconderse es a veces no ir a recibir los cuidados médicos, cuando estos cuidados médicos incluso se pueden dar gratuitamente por temor a ser detenido y a ser deportado. Todas estas condiciones ponen a nuestra comunidad en una situación francamente riesgosa. Y bueno, y además, pues vivimos en un país en donde el liderazgo político y el modelaje por parte del gobierno no es el mejor. Ha estado lleno de contradicciones, desde los cuidados básicos hasta cuestiones más relacionadas con el uso de determinados medicamentos. De suerte que esa falta de liderazgo y esa falta de modelaje por parte de muchas autoridades también ha tenido un peso en todas las comunidades. Pero con esta desproporción siento que nosotros hemos sido especialmente desfavorecidos. Pero en 41 días hay elecciones en este país. Y si me están escuchando familias que tienen en los Estados Unidos, familias mexicanas que tienen en Estados Unidos familiares, que ya se hicieron ciudadanos,
el mejor servicio que a todos nos podían prestar sería animarlos para que se registren y voten en las elecciones del próximo 3 de noviembre. Eso es lo que necesitamos y ese factor podría tener una incidencia tremenda en la forma como nuestras comunidades puedan estar mejor en el futuro después del 3 de noviembre. Así es, licenciado, todo lo que hacemos cuenta y lo que no hacemos, por supuesto, también cuenta. ¿Cómo abordar este tema, este impacto, considerando temas sociales, económicos, familiares, sociales, académicos, desde el área que es su especialidad, digamos, el de los derechos humanos y el derecho en un territorio que no es el nuestro? ¿Cómo exigir estos derechos más allá de nuestras fronteras para los connacionales, licenciado? Nosotros aquí en el estado de Washington, en las clínicas CIMAR, donde yo también colaboro, aquí nunca nos preocupamos por la situación migratoria. Aquí cualquier paciente que llega a las puertas es atendido. Ojalá y eso pudiera pasar en otros estados. Pero yo creo que sí es muy importante poder llegar a la comunidad con un lenguaje sencillo. Nosotros en nuestra página web de UNAM Seattle, y los invito para que vean la página, tenemos ahí nuestras radionovelas del coronavirus. Es decir, estamos explicando con un lenguaje sencillo, con una técnica muy elemental, cuáles son los cuidados que nuestra comunidad debe tener, a pesar de que tenga que salir a trabajar todos los días, a pesar de que en el mismo techo puedan vivir 3 familias, porque es una realidad que tenemos aquí, por lo menos en el estado de Washington, ¿no? Las rentas son tan caras que las familias se unen para pagar un mismo departamento. Pero esa densidad hace que los niveles de contagio sean también superiores. Entonces, estamos haciéndolo de manera muy sencilla. Vean nuestras radionovelas que no duran más de 5 minutos. Llevamos ya 15 capítulos. Así se llama la radionovela del coronavirus. Es tratar de, con un lenguaje simple, convencer a nuestra comunidad que tome ciertas medidas de prevención que pueden ayudar a que la situación sea distinta. Licenciado, pues la realidad es esta, la pandemia aún no se ha terminado, las cifras siguen aumentando en buena parte de los países o se comienzan ya a dar estos llamados rebrotes. ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentan las familias y las comunidades mexicanas y latinas del otro lado de la frontera después de que, digamos, la situación más complicada aún no ha terminado? No, la situación no ha terminado y no va a terminar de la noche a la mañana. Como usted lo dice, Rosa, ahí están los rebrotes. Vean lo que está pasando ahorita en Europa. Y ahora con la llegada del otoño en el hemisferio occidental, que los fríos van a aumentar, que las bajas temperaturas van a aumentar, que la gente se queda más recluida en su casa, puede ser que haya repuntes. Entonces, no dejen de vacunarse ahora contra la influenza. Todavía no se vacunan contra el coronavirus, todavía no hay una vacuna probada, pero sí contra la influenza. Es muy importante porque eso puede detonar otro tipo de enfermedades. De manera que vayan a sus clínicas médicas. Está siendo prácticamente la vacuna gratis en Estados Unidos o en la mayor parte de los Estados Unidos. De manera que tomen ese paso hacia adelante y vacúnense. Y sí tomen muy en cuenta que en la medida de lo posible hay que seguir usando la mascarilla, no hay que quitársela. No hay que estar en grandes congregaciones. Ahorita no es el tiempo de la pachanga, es el tiempo todavía de cuidarnos. Y bueno, no digo la sana distancia, pero la distancia física de 2 metros todavía es muy importante conservar. Sí, todavía tenemos muchas semanas de tarea con estos hábitos que debemos ir incorporando y no debemos dejar fuera de nuestras vidas. Licenciado, nos quedan un par de minutos para terminar y no quería despedirnos sin hablar de estas iniciativas que nos manejó al principio del programa, que es este programa de apoyo a los mexicanos en el extranjero de la UNAM, el PAME. ¿Qué están haciendo actualmente con relación a este tema? Bueno, les decía yo que nuestra labor es una labor sobre todo de difusión y de divulgación. Vayan a la página de UNAM Seattle y van a encontrar mucho de este trabajo que estamos empeñados. Pero además estamos tratando de convencer a los mexicanos que ya tienen los requisitos para hacerse ciudadanos de los Estados Unidos, para que se ciudadanicen, se registren y voten. Porque donde tenemos que estar adecuadamente representados es precisamente a ese nivel. Mientras nuestros números, que son números muy grandes, no se conviertan en una fuerza política, en una fuerza políticamente representada, no vamos a pasar de donde estamos. Si necesitamos una reforma migratoria, por eso es que los votos de los mexicanos que pueden hacerlo
es tan importante. Y en eso estamos empleando muchísimo tiempo. Además de ocuparnos de nuestro plan piloto de la diabetes tipo 2, tratar de convencer a la gente que se haga una sencilla prueba de glucosa para saber sus niveles de glucosa en la sangre y poderles recomendar de manera gratuita que puedan tener acceso a cuidados médicos. Esa es la parte que nos toca y al mismo tiempo seguimos enseñando español, seguimos enseñando inglés, seguimos dando clases de ciudadanía, seguimos haciendo investigación conjunta. Esa es la parte que nos corresponde como expresión esencial de la UNAM. Exactamente, en este mismo espacio somos parte de esta universidad y estamos muy atentos a esta línea de informar, que es la primera herramienta que nos permite saber y actuar responsablemente, no solamente en torno a esta pandemia, sino que nos invita a tomar decisiones informadas todo el tiempo. Así es que ahí está la invitación a visitar la página del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Seattle. Licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, agradecemos muchísimo estos minutos para la UNAM Responde, el acercarnos a estas realidades, a estas causas y por supuesto pues es nuestra responsabilidad en todos los sentidos actuar responsablemente y como usted nos lo mencionaba, a mantenernos informados con respecto a la pandemia y con respecto a la situación de los mexicanos y los latinos del otro lado de la frontera. Muchas gracias. Yo soy el agradecido. Y bueno, seguimos del otro lado de la frontera, ahora nos vamos a Los Ángeles. Flavio nos mantiene informados sobre lo que ocurre en este centro COVID que fue instalado en lo que era el Centro Cultural del Consulado para acercarnos a todas aquellas personas que están brindando una atención a quienes presenten síntomas y se realicen una prueba para detectar la presencia de COVID-19. Veamos. Bueno, estoy aquí en el Centro Cultural Cinematográfico del Consulado y me voy a hacer el test de COVID y me tengo que registrar, ¿verdad? Sí, tiene que registrar. ¿Y ella, cómo es tu nombre? Mi nombre es Betty. Betty me va a registrar. ¿Qué significa registrarse? ¿Qué datos me vas a pedir? Le tengo que pedir su información para poderlo poner en el sistema y le vamos a dar un número de paciente. Este número de paciente es solamente para usted, para que pueda recibir sus resultados o si quiere hacer la prueba de nada. Y Betty, el hecho de que te dé mis datos, a mí me pones como un tipo de problema o inseguridad, no, es confidencial. Es confidencial. O sea, no hay que tener miedo de venir aquí y no hay ningún tipo de... Es 100% seguro. Sí. Va. Entonces te doy mis datos. ¿Primer nombre? Flavio. ¿Apellido? Florencio. Betty, ¿sientes miedo de recibir a la gente aquí o con el plástico te sientes segura? No nada más con el plástico, pero también tenemos las mascarillas, tenemos químicos que echamos spray cuando personas tienen síntomas. Estamos muy seguros aquí también con nuestra enfermera encargada, es muy buena ayudante para nosotros, para nuestra seguridad. ¿Tú crees que la gente tiene más miedo de venir aquí a hacerse el test porque piensa que aquí se pueden contagiar? Sí, tenemos mucha gente, en todos los sitios que tengo mucha gente que les da miedo entrar porque piensan que, hasta también la comunidad alrededor de esos sitios piensan que estamos trayendo COVID a ellos porque estamos ahí. Hello. Hola, ¿cómo está? Un momento, ¿ok? Yes. Do you feel like you are exposed, like you're at high risk here? No, I do not, because we are really cautious when we have somebody that's been positive in the last 14 days. We test them outside so that they're not in here exposing everybody and exposing everybody out there. And we've got authority from the police and the parking department. So we can let people park on the street in the red and they can stay in their cars and they can get out. I can test them and they go right back in their car. And the way we are very cautious, which I'm sure most healthcare providers are,
There's nothing like I didn't touch anything here. If you notice, I put a paper towel down. I took the tissue with the hands, I threw it away. I did the hand sanitizer. There's never any contact with anything that's been, when we take our gloves off, we're gloved underneath so that we're cautious. Nobody touches the doors. I feel like we leave if we have a family that's got a mom and a dad and 7 kids, what we do is we have them bring the carload up and we have the mom get out and sit on a chair and we test the child one at a time and then put them back in the car seat so that they're not in here touching things. So most of the people, when they leave here, they feel safe and they feel like there's been no contamination. So if anything, we get very, very good reviews we've had a lot of repeat customers too. Do you feel like when you go home, you're scared or worried about possibly contaminating stuff at home for your family? Well, you know what, that's always a worry, but I just go straight home and I go into the shower and I put my clothes into a bag until I wash them all together. ¿Qué sucede cuando una persona como yo da positivo? O sea, cuando da positivo ustedes no tienen nada que ver, ustedes no son responsables de darle seguimiento, ustedes solamente hacen el examen. Solamente el examen y les damos los resultados y es todo. ¿Y ustedes tienen un control de cuánta gente dio positivo aquí? No, eso lo tiene el Public Health, no nos dan a nosotros esa información. En México hay gente que insulta mucho a los médicos, que los echa de sus casas, que tienen que rentar afuera. ¿Tú te sientes bien tratada? ¿Te sientes que la gente es cálida contigo? The same is in Mexico with the healthcare workers. I think that we all go to school and learn how to protect the public. That's why we're in our position. Therefore, we would do nothing but want to protect them. Okay. And automatically, by protecting them and educating them and ensuring their safety, we automatically get safety back because they will follow our rules and therefore the contamination will stop. The most important thing is to get tested. Don't be nervous. I'm going to tilt your head right there to 70 degrees, okay? I'm going to be in each nostril about 15 seconds, okay? I'm going to do 4 circles and I'm going to hold it for 10 seconds. Okay, ready? 1, 2, 3, 4, and I'm holding it for 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good, ready? Ready? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flavio Florencio, yes. Is that correctly? Sweet. Great. Thank you very much, Leslie. Thank you. Bye. So this is what you do when you go outside? Yeah. What does it mean? She was positive 2 weeks ago. 2 weeks ago. So that means she could still be positive. So until we get a negative, we have them test out here. So that they don't go, because these buildings do not have a negative air pressure, which means the air just circulates. So to be cautious, I know that they were tested positive, I'm cautious and bring them out here so that I can test them out here in the open, like a mobile testing, so that they don't get the coronavirus exposed in there. Does that make sense? Yes. And then he comes out here with me because he directs traffic away from me. I gotta make sure that no one comes in within 6 feet of contact of her. 8? I make sure they don't come 8 feet of contact with her or during the test process so they don't get in contact as well with the COVID.
La información es la primera herramienta que tenemos para evitar los contagios y la segunda es tener todos los cuidados posibles y además escuchar nuestro cuerpo. En caso de tener pues algún síntoma, acudir a estos centros que, como bien acabamos de ver, no solamente existen en nuestro país, sino que existen del otro lado de la frontera para atender a los connacionales que viven por distintas situaciones allá y que por muchas razones se sienten pues alejados de sus raíces. Es importantísimo atendernos para cuidarnos a nosotros y también para cuidar a los demás. Y con esta cápsula terminamos un programa más de la UNAM Responde. Recuerden que seguimos leyendo todas sus dudas y sus comentarios que nos escriben a través de nuestras redes sociales y de los números de WhatsApp que están apareciendo en nuestra pantalla y también que ustedes ya conocen. Agradecemos a quienes nos ven del otro lado de las pantallas y también a todos quienes hacen posible esta transmisión día con día. Recuerden que nuestra repetición es a las 6:30 de la tarde y mañana tenemos una cita completamente en vivo a las 2:30 por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.